Dios les bendiga, Dios les guarde. Sean bienvenidos otra vez más a otra sección de Miremos el Texto, y hoy para la continuación de nuestra serie Carta a los Filipenses voy a continuar con el capítulo número 2. Pero no sin antes invitarte a que te suscribas al canal si no te has suscrito, y que también me puedes conseguir a través de las diferentes plataformas tales como Facebook, Instagram, TikTok, y en todas estoy como Miremos el Texto. También te pido que, si entiendes que te es de bendición este canal, lo compartas con otras personas para que podamos seguir creciendo. Bien, yendo ya a nuestro punto central, pues hoy vamos a estar tocando lo que es el capítulo 2 de Carta a los Filipenses. Vamos a entrar de lleno y vamos a desarrollar. Sin embargo, voy a estar leyendo del 1 al 4, luego voy a pasar de 12 al 13, y lo que es la parte de la encarnación de Cristo lo voy a dejar para lo último, para tocarlo de una manera más clara, para no ligar tanto los temas. Y como bien saben, hemos ya en el pasado video tocado un tanto de posiblemente de las problemáticas que pudieran estar moviéndose en la iglesia, o quizás situaciones que pudieran enfrentar, y que Pablo está no solamente agradeciéndole a los filipenses en el capítulo 1, sino también llamándoles a mantener una unidad, a mantener un cuidado y a vivir como es digno del evangelio, es decir, a vivir a la misma altura en el cual se encuentra en el evangelio. Ahora, si leemos en los versos del 1 al 4, voy a darle lectura. Capítulo 2 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto, entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, están estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí vemos cómo Pablo comienza, si miramos fijamente lo que es el verso número 1, hablando de lo que es la comunión con el Espíritu Santo. Y es que tenemos que entender, amados, cuando hablamos lo que es la comunión con el Espíritu Santo, esta comunión tiene que tener como resultado la comunión con los demás. Tenemos que entender que como siervos de Cristo somos pertenecientes a un cuerpo, y este cuerpo está llenos de diferentes personas, ¿verdad? Que son parte o que componen, en la palabra que estaba buscando, este cuerpo. Por lo tanto, si estamos en Cristo, si hay una comunión con Cristo y si hay una comunión con su Espíritu, debe de haber una unidad como resultado. Y esto nos habla también de lo que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento implica lo que es una nueva vida y distinta a la anterior. Ser regenerados por el Espíritu Santo, o ser engendrados espiritualmente por el Espíritu Santo, implica que mi desarrollo de santidad como persona, como individuo, y también la iglesia como cuerpo, en su santificación, debe de desarrollar los frutos de aquel que le engendró espiritualmente hablando. Y vamos a Gálatas. Vamos a la carta de los Gálatas un momento. Vamos al capítulo 5, al verso 22. Porque aquí Pablo también nos habla y nos dice cuáles son aquellos frutos que el cristiano debe de demostrar. Es más, voy a leer desde el verso 19 para leer lo que fue nuestra antigua vida versus versus el verso 22, la cual debe ser nuestra nueva vida, debe ser nuestros frutos externos que se muestran. Vean. Y manifiestas son las obras de la carne. Repito, estoy en el capítulo 5, del verso 19 de Gálatas. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y cuando vamos al capítulo 3, verso 3 del Evangelio de Juan, una de las cosas que Jesús le dice a Nicodemo, que el que no nace del nuevo no puede entrar al reino de Dios. Y está hablando de que de un nuevo nacimiento espiritualmente hablando, de una nueva regeneración, es el término teológico que utilizamos para el nuevo nacimiento. Es donde el ser humano está muerto en delito y en pecado, pero Dios le resucita por medio de su espíritu, llamándolo por su evangelio, conforme a 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 14. Entonces, vemos una distinción de lo que éramos antes. Estas eran nuestras obras. Esto es lo que es nuestra naturaleza caída. Pero ahora Pablo habla de cuál deben ser los frutos de aquellos que han sido regenerados o engendrados por el Espíritu Santo. Vea el verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, es lo mismo que podemos ver aquí en los Filipenses. Pablo le está diciendo que todas estas, si hay una comunión con el Espíritu y si estamos en Cristo, debe de mostrarse todos estos frutos en nuestra comunidad como iglesia. No puede haber una separación, porque sentir amor por Cristo y no por sus hermanos es inconsistente con el Evangelio, es inconsistente con el Evangelio. No puede haber amor por Cristo y odio, división, o contienda con tu hermano. Eso es inconsistente. Vean lo que en la primera carta o tratado el apóstol Juan en el capítulo 4, en el verso 20 y 21 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y ahora argumenta por qué. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, pregunta ahora Juan, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿Quién es Él? Obviamente Cristo, Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Por lo tanto, vuelvo y repito, es inconsistente, no es conforme al Evangelio que una persona diga amar a Dios, diga amar a Cristo, diga que está en Cristo, pero sus frutos son de contienda, envidia, odio contra sus hermanos. Contra sus hermanos. Es inconsistente conforme al Evangelio. Es inconsistente. Ahora vea el verso 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí vemos tres características. Número uno, vemos nada hagáis por contienda o vanagloria. Estamos hablando del orgullo. Cuando hablamos de orgullo, amados, el orgullo es la causante más grande de divisiones dentro del cuerpo de Cristo. El orgullo crea competencias. Y esto es algo que lo podemos ver y lo podemos escuchar lamentablemente a veces en las redes cuando uno pues busca, quiere escuchar algo, ¿no? Simplemente para nutrirse, digamos, espiritualmente hablando. Y de momento aparecen estos predicadores que permítanme describirlos con un ejemplo. Mi forma de hablar o mi forma de presentar el evangelio es de una forma pasiva, ¿no? Porque es mi forma de expresarlo. Porque al final del día, lo que yo quiero que usted se lleve es el evangelio. No como yo hablo, si grito o si hago que usted se pare de la silla. Pero hay otras personas que predican de una manera más eufórica. Y esa es su manera de ser. Ahora, para muchas de estas personas que predican eufóricamente, mi forma de expresar el evangelio es que yo no tengo el espíritu y no tengo unción.
Eso se llama ser soberbio, se llama ser orgulloso, porque esa persona se está viendo a sí misma como superior a otros. Esta persona no predica como yo. Esta persona no hace que los demás se paren de la silla como yo. ¿Ves? Esto es soberbia, esto es orgullo, esto es creerse el importante, el foco de atención. Pero Pablo nos dice en el verso 3, ¿cuál debe ser la actitud? Con humildad. ¿Por qué con humildad? Porque la humildad acepta el servicio. La humildad no tiene ego, no trabaja con contienda, sino que ayuda, que lo hace con amor. Con amor. Acepta ser siervo, acepta servir a los demás. Por eso dice en el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Se está hablando de una vida de servicio al prójimo, obviamente no de una vida de descuido. Pablo no está diciendo que usted no vele por sí mismo. Pablo lo que está diciendo es, tú quieres una vida miserable, enciérrate en ti mismo, enciérrate en lo que solamente a ti te conviene y te encontrarás en una vida miserable. Tú quieres una vida plena, una vida llena de frutos y donde encuentres propósito, sirve a los demás. Sirve a los demás. Pero si te sirves a ti mismo, si solamente te encierras en lo que a ti solamente te conviene o lo que te interesa o tus intereses propios, te encontrarás en una vida miserable. Desgraciadamente, muchas personas viven de esta manera. Solo se encierran, no les interesa lo de los demás. Yo. ¿Y qué pasa conmigo? Y yo esto. ¿Pero qué pasa con los demás? Y claro, vuelvo y repito, no es que nosotros no debemos de cuidar de nosotros. Pero cuando Cristo habla de los mandamientos, el segundo semejante es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el bienestar que quieres para ti, búscalo para otros también. No te encierres en ti mismo. Porque nosotros no somos, el mundo no gira alrededor de nosotros, amados. Debemos de, como cuerpo de Cristo, ayudarnos nosotros mismos. Ayudarnos, ¿no? Ahora, vamos al verso 12 para seguir. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vean que aquí el apóstol Pablo en el verso 12 utiliza dos términos en el griego. Él habla, bueno, está en español obviamente, es temor y temblor, pero en el griego es phobos y tromos. Phobos, de acuerdo con el diccionario Vine, es una palabra, Pablo habla de lo que es la reverencia. Pablo habla de reverencia. Y luego describe la palabra tromos como temblar con temor. Así que en contexto, el significado de lo que Pablo nos está diciendo es, guarden asombro y reverencia ante Dios. Es decir, la salvación, el creyente, cuando hablamos de salvación, de lo que Dios nos ha dado, por eso menciona el término de la salvación, el creyente debe de hacer uso de los medios de gracia que Dios ha provisto para su santificación, no para ganar o perder su salvación, sino para el desarrollo de su santificación. Por eso cuando vamos al verso 13, Pablo dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo o qué le está dejando Pablo claro a los filipenses? Pablo le está diciendo a los filipenses que la santificación, el creyente obviamente participa haciendo uso de los medios que Dios les ha dado. Sin embargo,
lo que son sus sentidos, lo que son su voluntad, sus acciones, son el resultado de la obra de Dios en el creyente. Por eso cuando vamos a Filipenses capítulo 1, verso 6, él dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, vuelvo y repito, Dios provee medios de gracias por el cual la iglesia, su cuerpo, su pueblo, hace uso para lo que es su desarrollo en la santificación, en lo que es en el desarrollo del crecimiento y la purificación de ellos. Sin embargo, Pablo dice que Dios produce el querer como el hacer, es decir, aquellas acciones que ustedes producen, aquellos sentimientos que surgen en ustedes para buenas obras o para la santificación. Pablo está diciendo, son productos de aquel que está comenzando la obra en ustedes y la va desarrollando. Es decir, es producto de Dios. Es producto de Dios. Así que Dios provee los medios, pero Dios a su vez trabaja para que usted pueda utilizar aquellos medios. Dios pide santidad, pero el mismo que pide santidad santifica a su iglesia. Vean qué interesante. Verso 14 dice, haced todo sin murmuraciones, sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Obviamente Pablo les está hablando de cuál debe de ser el comportamiento del creyente. El comportamiento del creyente debe ser distinto al del pecador. Por eso, si recuerdan, en el capítulo 1, en el verso 27, él dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Es decir, el evangelio de Cristo está aquí, tu comportamiento debe estar al mismo nivel del evangelio. Al mismo nivel. Y luego en el verso 16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Me gusta mucho porque Pablo para la palabra asido utiliza una palabra en el griego, es epekho. Y epekho significa sujetar, agarrar con fuerza. Y vean lo que entonces Pablo está diciendo, asidos de la palabra de vida. Obviamente son las escrituras. ¿Qué le está diciendo Pablo? Sujétense con fuerza de las escrituras. Sujeten con fuerza la palabra de Dios. Y mira, me gusta porque Pablo dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo está diciendo, para en el día en que yo me pare delante de Cristo y yo los vea a ustedes, y estoy obviamente parafraseando, como iglesia, yo pueda gloriarme de que ustedes se desarrollaron, se santificaron por los medios de gracia, pero sobre todas las cosas se sujetaron de Cristo. O sea, Pablo no dice, yo me voy a enorgullecer y voy a gloriarme porque ustedes me obedecieron a mí. No, porque Pablo dice, asidos de la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida. Sujétese fuertemente de la palabra de Dios. Y para Pablo, el que la iglesia se sujete de las escrituras es motivo de gloria. Vean el corazón de este hombre. Verso 17. Y aunque sea derramado el Líbano, en libación, sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también con vosotros mismos. Aquí Pablo habla de libación, de acuerdo a lo que pude encontrar. Esto era un vino que acompañaba en los momentos de los sacrificios. No era sangre, era vino, ¿no? Así que posiblemente Pablo se esté refiriendo a lo que en algún momento, probablemente en un tiempo cercano, hablando de su muerte, de su propio sacrificio por causa del evangelio. Ahora, vamos a regresar al verso 5, porque entonces Pablo le da a los filipenses y nos da a nosotros
el mayor ejemplo en el cual nosotros debemos de descansar. Y es Jesucristo. Vean, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que teológicamente se conoce como el himno de la kenosis, el vaciamiento. Este es uno de los temas que a veces cuando he escuchado personas hablar de ello, crea preocupación en mí. Porque es mucho lo que se escucha en las redes sociales que Cristo, cuando toma forma de hombre, dejó de ser Dios. Porque dice que se despojó a sí mismo, ¿no? Entonces muchos entienden que cuando hablan de despojarse, habla en el término griego que es kenosis, que significa vaciamiento, es vaciamiento del ser. Y no, podemos ejemplificarlo de esta manera. Cristo deposita lo que es toda su divinidad, lo que es Él en esencia, en un cuerpo humano. Por ejemplo, yo tengo, qué sé yo, hablemos de un vaso de jugo. El jugo es la sustancia. Y yo tengo un vaso. ¿Qué yo hago? Deposito la sustancia sobre la materia que es el vaso. Para dar un ejemplo. Es la manera en que podríamos describir lo que Jesús hace. Pero en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el verso 14, podemos verlo desde una traducción rústica del griego al español de una manera rústica más claramente. Porque tenemos que entender que, vuelvo y digo, que el vaciamiento de Cristo no significa el vaciamiento del ser. No es que Cristo dejó de ser Dios. Cristo, esto es lo que se conoce como la unión hipostática. Cristo añade a su naturaleza divina la naturaleza humana. Por eso es todo Dios verdaderamente hombre. Pero vean lo que Juan en el capítulo 1, en el verso 14 dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, quiero leerlo ya traducido, pero de una manera rústica. Estoy utilizando entonces para esto es el libro del doctor Francisco Lacueva, Interlineal Académico del Nuevo Testamento. Vean cómo en una manera rústica debiera de decir el texto. Y la palabra carne llegó a ser. Y dice, y fijó tabernáculo entre nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Bueno, si fuéramos al Antiguo Testamento, cuando estaba el tabernáculo, toda la gloria de Dios descendía sobre ese tabernáculo. Bueno, es precisamente lo que Cristo hizo. Cristo depositó toda aquella gloria, toda aquella esencia de lo que Él es en un cuerpo humano, pero no podemos llegar a la conclusión de decir que entonces Jesús dejó de ser Dios, no, porque entonces estaríamos entrando en lo que es una herejía, en una herejía. Cristo era verdaderamente hombre, todo Dios verdaderamente hombre. Ahora, dice que se humilló. ¿En qué consiste esta humillación? Lo podemos ver en 3 puntos. Vamos desde el verso 7 al 8 y podemos ver los 3 puntos. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Cristo, número 1, toma forma de siervo,
Número 2, tomando forma de siervo, estaba en una condición de hombre. El mero hecho de Cristo, que es todo Dios, se hace hombre, es una humillación. Y número 3, si estando en condición de hombre, se hace obediente y obediente hasta la muerte. Y claro, usted y yo, como seres humanos, somos, hay una distinción entre nosotros, lógicamente, entre nosotros y Dios. Dios es excelso, Dios está por encima de nosotros. Nosotros somos solamente del polvo salimos y a Él regresaremos. Sin embargo, cuando hablamos de Cristo, tenemos que ir al verso 5. El verso 6, perdón. El cual siendo en forma de Dios, estamos hablando de que Cristo, el Hijo y el Padre, hay una igualdad de condiciones porque ambos comparten los mismos atributos. Cristo es igual al Padre. Sin embargo, se hace siervo, toma forma de hombre y se hace obediente. Y el mero hecho de hacerse obediente a alguien que es igual a él es algo para que nosotros tengamos que engrandecer a Cristo, porque lo hace porque para beneficio de su iglesia. Porque Cristo no utiliza sus prerrogativas divinas para beneficio de sí mismo, sino que utiliza sus prerrogativas divinas para beneficio de su iglesia. Por eso Pablo en el verso 4 dice, no mire cada uno por lo suyo propio, sino por cada cual también por lo de los otros. Y luego está dando el ejemplo de lo que Jesús hizo, que dejó toda aquella gloria que él merecía y que merece, y deja aquella toda gloria y toma forma de hombre. Pero claro, Cristo seguía siendo el mismo Dios de gloria, el mismo Dios infinito. Y claro que hay una distinción porque aunque era verdaderamente hombre, Pablo dice que se hace semejante a los hombres. ¿Por qué semejante? Porque a pesar de que Cristo siendo todo hombre, hay una distinción porque también era todo Dios. Por eso la Biblia dice que es semejante. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos en las redes, porque si miramos el texto, y aún desde el griego es insostenible decir que Cristo dejó de ser Dios. Que es difícil de comprender, por supuesto, porque Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16 dice que grande es el misterio de piedad, que Dios fue manifestado en carne. Y se utiliza, me parece que la palabra fanero, puedo estar errado, pero creo que la palabra fanero para manifestado. Y esto es mostrarse en público. Es decir, Dios se mostró en público en un cuerpo humano. Por eso Juan dice en el verso 14, capítulo 1, que Dios montó tienda entre los hombres, habitó entre nosotros. Así que mis hermanos, Dios nos llama a vivir en una vida en comunión, a vivir a la altura del Evangelio y a seguir el ejemplo de Jesucristo. Este ha sido el capítulo 2. Vuelvo y repito, si te ha gustado, regálame un like, suscríbete al canal y espera los siguientes videos donde seguiré discutiendo esta carta de los Filipenses. Que el Señor te continúe bendiciendo.